Hoy vamos a tener una lectura en 2 Pedro, el capítulo número 1, del 16 al 18. Dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Y otra lectura más en 1 Juan, el capítulo 1, del 1 al 5. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él, y os anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Estos dos pasajes leídos refiérense principalmente a lo que hace a lo tocante al verbo de vida del Señor Jesucristo mismo. Y lo que estamos considerando es una doctrina bíblica extensa, pero que también es una doctrina bíblica en sí, y muy importante, por cierto, lo cual estamos viendo punto por punto cómo la Biblia es palabra de Dios. Eso es una doctrina, aunque parece un título, no obstante es una doctrina. La Biblia es palabra de Dios, o Biblia, palabra de Dios. Y estamos viendo los distintos aspectos que así lo prueban y que debe ser un principio vector sobre el cual se debe interpretar y leer y tomar toda la Escritura. Y esto lo hacemos en el sentido de ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Siempre la misma línea. Las declaraciones acá de los apóstoles, de Juan y de Pedro, coinciden totalmente en estas verdades inmutables sobre las cuales reposa la fe del Hijo de Dios, por cuanto vieron y miraron, donde la diferencia de ver, de mirar, es distinta a la de ver, no porque sea menor, sino que es como un aumento. Cuando abrimos los ojos vemos, y vemos una imagen general de todo. Pero cuando miramos más objetivamente algo en particular. Lo mismo sucede con el oído. Oír y escuchar significan dos cosas distintas, aunque son complementarias. Se escuchan muchas cosas, pero o al revés, se oye mucho, hay una recepción general del sonido, pero es importante el oír también, más detenidamente, escuchando lo que se nos dice. Entonces, todo esto debemos entenderlo
principalmente con respecto a todo este tema de la revelación de Dios, que hemos visto distintos aspectos, y que también hay otros que debemos admitir para aclarar el conocimiento y el entendimiento, es que hay muchos temas tratados y mencionados en la palabra de Dios y expuestos en la misma, que en verdad pertenecían al dominio público, al dominio de las personas, al dominio del conocimiento humano, que no necesariamente necesitaban lo que hemos definido hasta ahora como revelación, con R mayúscula, entendiendo revelación de Dios. Uno podría dar ejemplos, por ejemplo, con el nacimiento del Señor Jesucristo, cuando dice que fue en los días en que se hizo un censo, o la torre que cayó sobre aquellos y que el Señor menciona, momentos históricos que están mencionados en la palabra de Dios. Todos esos y muchos más, inclusive se sabe que muchas veces aparecen nombres de reyes de la antigüedad que se pensaban que eran inventos de la Biblia, pero que después en descubrimientos arqueológicos se revelan que no, que estaban justamente mencionados en la Biblia en tiempo y forma correctos, ¿no? Entonces hay cosas que no necesitaban los escritores de las Sagradas Escrituras, tal revelación como la hemos definido en su momento al empezar este tema. ¿Qué significa la revelación? Yo se los voy a leer para refrescarles un poquito la mente y para que me ayude también a mí, porque necesito también esta ayuda. Esto está, ya les digo, yo lo anoté ahí en mi propio cuaderno, porque tuve que numerar las hojas para tenerlas. Se las leo nomás, que la revelación, como la hemos definido, es la declaración o comunicación o manifestación que Dios, por su propia y amorosa voluntad, iniciativa y operación, en el sentido de poder y hacer entender, da a los escritores humanos de la Biblia y de su propia persona. Y cosas principalmente que están totalmente fuera del alcance de los hombres. Entonces, ese tipo de revelación no necesitaban aquellos escritores que escribieron la Biblia y que conocían la historia contemporánea, los hechos que sucedían, lo mismo que, por ejemplo, el dominio de los romanos sobre la nación de Israel, los impuestos que debían pagarse, todo eso, y que los mencionan en distintos momentos, no necesitaban revelación, eso lo conocían. Y con esto no queremos de ninguna manera menoscabar, porque ahora lo vamos a aclarar, tal cosa. Entiéndase dentro de este tema los diálogos, las conversaciones, ciertos eventos históricos, geográficos, como subían o bajaban de Jerusalén, que se sabe que es porque Jerusalén estaba sobre una colina. Sobre tales cosas no necesitaban una revelación sobrenatural. Ahora lo importante es entender esto, que en tales casos la revelación para los escritores bíblicos consistió en que Dios los inspiró a incluir tales cosas, tales eventos, tales asuntos dentro del contenido de los escritos. No es que escribieron todo lo que sabían, sino lo que era necesario para el desarrollo de las escrituras y para el desarrollo de los distintos eventos que tendrían que ver con los distintos personajes de la palabra de Dios, con el Señor Jesucristo, con los apóstoles, lugar y hecho de las distintas cartas, etcétera, etcétera. Era necesario entonces que Dios inspirara, que es distinto a revelar ya. Ya cosas que sabían, ahora ellos lo detallaban, pero era necesario para que quedara también para nuestro propio conocimiento. O sea, que quedó como un complemento informativo
para nosotros en la palabra de Dios y que armara, por supuesto, los pensamientos y las verdades reveladas sobrenaturalmente. Entonces, hay cosas que son sobrenaturales, que al hombre le era imposible el conocerlas, pero cuando fueron reveladas y el hombre las fue escribiendo, también, juntamente con esto, tales cosas eran adornadas, por decirlo de esta manera, ubicadas en tiempo y espacio para que se supiese. Por ejemplo, textos muy conocidos, en los días en que murió tal rey, sucedió tal cosa. Era necesario para armar la idea y el pensamiento. Por lo tanto, esta doctrina bíblica de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, comprende hechos tales como que cuando habla del Creador en sí mismo, como ser supremo, lo hace revelando con mayúscula verdades sublimes que sólo pudo Él revelar de sí mismo. Nadie más puede conocer las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en Él. Cuando habla de Dios, de la persona de Dios y las revelaciones que nosotros conocemos y que fueron entendidas, es porque Dios mismo lo hizo, porque lo reveló de sí mismo. Él se dio a conocer porque Él quiso hacerlo y lo hizo textualmente en la palabra de Dios y quedó establecido como el cuerpo de doctrinas de la palabra de Dios. Cuando ahora la Biblia habla de Dios como criador de todas las cosas, solo Dios, desde el principio, desde el Génesis, por su espíritu, por supuesto, pudo revelar lo que fue criado, el tiempo y la forma. ¿No? Si leen el Génesis, es amplísimo los primeros 3 capítulos, lo hemos mencionado muchas veces, lo cuestionado que es esto, porque no hay otro que pudiera revelar eso, cómo fue creado, cómo fue hecho, cuánto tiempo llevó, qué cosas fueron hechas en su orden, de qué manera, sino aquel que lo hizo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es aquel que hizo algo propio con sus propias manos, sabe el trabajo o el tiempo o de qué forma lo pudo confeccionar. Y es el único que lo puede relatar. Otros, por ejemplo, es una tontería el ejemplo que les voy a dar, ¿no? Pero para ilustrarnos un poquito. Yo tengo una araña hecha en casa, que la hice con mis propias manos, es única en su estilo, porque tiene 5 patas, no sé si habrá otras que tengan 5, pero yo la hice con 5, la normal es hacerlo con 4. No saben, chicos. Lo que es la araña, una araña de luz, no una araña que camina, una araña de luz, la que cuelga, la lámpara que cuelga en casa. Y yo sé el trabajo que me dio hacerlo, pues la tuve que hacer toda, y cómo la tuve que conformar, calcular todos los ángulos del encastre, cómo sostenerla, cómo iluminarla, y luego cómo colgarla. Alguno puede después tomarla, desarmarla, y ver esta se hizo así, se puso tornillos acá, describirla. Pero nunca vas a ver el trabajo que dio pensarlo y elaborarlo. Eso solamente lo puede hacer aquel que lo hizo. Y así podríamos pensar en cualquiera que ha hecho algo en su casa. Es cuanto más nuestro Dios con respecto a todo lo criado desde el principio. Solamente Él pudo revelarlo. Moisés escribió absolutamente por revelación de Dios lo que Dios hizo con sus propias manos. Luego también, que pocas veces se menciona, pero está incluido por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo angelical. El mundo, decimos, lo que se refiere a lo angelical, entiéndase desde la caída, desde el querubín grande, cubridor, que fue Satanás, de los ángeles caídos,
y aún también de los ángeles santos, los propósitos que hay, y todo eso está revelado en la palabra de Dios. Pero también es Dios el autor de todas estas cosas y el único que lo puede revelar. Y si conocemos esas cosas es porque están en la palabra de Dios. Ni que hablar de los misterios propios del hombre. Se dice que la Biblia es el libro de psicología más profundo y más amplio y más completo para la necesidad del hombre. Todo lo que el hombre puede necesitar se encuentra en la Biblia. Lo que se necesita, por supuesto, es la humildad, la sencillez de corazón, la oración y la lectura temerosa y reverente de la palabra de Dios para que el necesitado encuentre la respuesta a su necesidad. Entonces, los misterios del hombre, aún los del propio hombre, están discernidos y expresados en la palabra de Dios. Por supuesto, ante tal condición del hombre, que hablar del amor, de la misericordia y la compasión de Dios para con el hombre caído, perdido y todo lo que ello involucra. Hablamos de amor, del amor eterno, de la misericordia que lo movió y luego de la compasión que tuvo viendo y que aún lo describe el Nuevo Testamento cuando habla que el Señor miraba a las multitudes y tenía inmensa compasión de ellos. Solo Él puede revelar de su gracia, de la gracia de Dios. Solo Él puede hacerlo. No hay más otro quien pueda revelar y de todo el profundo significado de la gracia, aún del Salvador, del unigénito Hijo de Dios, y por ende también ser el autor, así como es el criador de tantas cosas, es el autor, el Padre Celestial, Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todo lo que hace al plan de salvación, de los juicios que vendrán y de la vida futura, de la vida eterna, de los convertidos y renacidos. Todo esto está ampliamente asentado en la palabra de Dios y todas estas cosas, vuelvo a repetir, tienen el mismo vector así y la firmeza. Estas cosas son reveladas y cada una y cada asunto o punto que se mencione no es de distinta calidad de revelación, así como hablábamos unos martes atrás con respecto a la intensidad de la manera en que Dios iba revelando las cosas de una manera gradual. En este caso, ya sea punto por punto, pequeño o grande, todas estas cosas hacen un todo de la revelación de Dios. Cada punto es un punto complementario y necesario de la revelación de Dios. Y ni por mínimo que sea, tiene menos calidad que revelaciones grandes. Hay algunos que mencionan de doctrinas mayores y doctrinas menores. En realidad todo es un solo cuerpo de doctrina y todas se sostienen mutuamente. No se puede quitar o apartar una doctrina minimizándola o dejándola de lado o diciendo que no es tan importante como otras doctrinas. Tal vez uno podría decir hay prácticas en las cuales no todos tenemos las mismas prácticas, pero lo importante es no quebrantar la doctrina, ¿no? A mí me pasa que cuando me invitan de algún lugar siempre preguntan cómo toman la cena del Señor. Si la toman, primero dan gracias por el pan y después por el vino, o dan gracias por las dos cosas al mismo tiempo, y hay iglesias que lo hacen así, pero no quebrantan la doctrina, tal vez un poquito la forma, pero no es algo que afecte a la doctrina, pues oran por el pan dando gracias, que es el cuerpo de Cristo, y oran por el vino dando gracias porque es el nuevo pacto en su sangre. Después puede haber distintas pequeñas variaciones, pero que no afectan al cuerpo de doctrina en términos generales.
y amplios, por supuesto, ¿no? Por lo tanto, todo es parte de la gran revelación de Dios, de la revelación total. Y todo esto no hace más que comprobar y aprobar irrefutablemente que todo lo dicho en la palabra de Dios justamente aprueba que es palabra de Dios. Sean aquellas cosas que son desconocidas del hombre y que le fueron mostradas, y aquellas cosas que aunque eran conocidas, pero sin embargo fueron inspiradas a registrarlas. Y todo tiene que llevar al mismo propósito, el mismo, podríamos decir, vector o línea o pensamiento. Eso es lo importante al interpretar la palabra de Dios. No dejar nada de lado y, por supuesto, menos aún todavía, quitar un texto de su contexto para generar un pretexto o una doctrina o un pensamiento que no coincide o no condice con el resto de todo el cuerpo bíblico. Es maravilloso pensar que la Biblia es una unidad perfecta, del principio hasta el fin. Y esto debemos afirmarlo siempre y correctamente y sin temor, de que la palabra de Dios es aún defendida por la misma Escritura. Lo que quedó registrado nos enseña una y otra vez que es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, esto no es un título nada más, es una doctrina bíblica, la gran doctrina, podríamos decirlo así, que comprende todas las doctrinas y que revela todas las doctrinas, desde Dios hasta todo lo demás, pues nos habla no solamente de las cosas que fueron antes que este mundo fuera hecho, porque así lo dice, antes que el mundo fuera fundado, ya Cristo estaba ordenado. Y luego menciona aún de la eternidad y de la vida futura. La Biblia, por decirlo de esta manera, y no creo equivocarme, al ser palabra de Dios, es Dios mismo. Porque cuando habla del verbo, dice en el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo es la palabra. Y la palabra está con Dios desde siempre y para siempre. Ni siquiera podemos decir desde el principio al final, porque Dios no tiene ni principio ni final. Y su palabra permanece para siempre, eternamente, en los cielos, pues está en Dios mismo. Que el Señor nos bendiga. Y estas afirmaciones, que no son mensajes de carácter tal vez introductorios específicamente para la reunión de oración, sin embargo, certifiquen nuestro corazón de que la Biblia que tenemos, la Biblia, es la bendita y santa palabra de Dios, que nos ha sido dada para que por ella lo conozcamos a Él, conozcamos al Salvador, nos conozcamos a nosotros mismos y sepamos todas las maravillas que Dios tiene para los salvos y la tremenda condenación para los que se pierden. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos, en esta tarde, ¿sí?